Bienvenidos al programa Consumo e Inversión. Durante la próxima media hora, quien les habla, Alexis Cruz y Raúl Hernández, estaremos comentando la coyuntura económica internacional y nacional. Raúl, se disipan los temores de una posible recesión, dado los datos de desempleo de los Estados Unidos, pero también el fantasma de la inflación comienza a desaparecer, principalmente de los países de América Latina. Algunas economías como República Dominicana, Perú, Chile, se están mostrando muy estables a nivel de inflación en los rangos metas establecidos en la política monetaria. El caso de México, mostrando datos de una inflación de casi 5%, pero dentro de su rango de política monetaria, lo que podría anticipar que el Banco de México haga una reducción de tasas. El caso de Colombia todavía mantiene una inflación en torno al 6%, pero se ha revertido una tendencia hacia el alza de precios. Tenemos un caso de Costa Rica, que ahora sí tiene una presión de precios de los alimentos que provoca una presión inflacionaria, pero no es importante porque durante 5 meses ha mostrado el crecimiento negativo de sus precios y se estima que estaría terminando el año en torno a un 1%, incluso por debajo del rango meta de 2-4% establecido por el Banco Central. Ahora, la gran interrogante es Argentina, porque a pesar de que el presidente Milei hizo una reducción de impuestos a las importaciones que favorece una reducción de precios, principalmente de bienes alimenticios, todavía hay resistencia a una reducción importante de precios. Mira, Alexis, ¿qué te puedo comentar? Sabes que el mundo, como bien dices, y la región van de la mano, vamos a decir, quizás a la parte más atractiva de un ciclo económico, de tocando aparentemente fondo en tasa de inflación, comenzando a ver los bancos centrales una reducción gradual en sus tasas de política monetaria de corto plazo, y esto trae mucha redundancia positiva en términos de crecimiento en los próximos trimestres y mejoría en muchos de los indicadores financieros y de crecimiento real de la economía. Sin embargo, Argentina siempre ha sido una economía muy retadora de administrar. Y un cambio en el equipo político y económico que ha venido en la administración de Milei, pues lo está viendo ahora en el día a día. Es más fácil, obviamente, siempre en el ejercicio de la oposición hacer un plan de gobierno a materializarlo. Y como mencionas, Argentina, con todo y sus grandes retos, ha comenzado a enseñar en los últimos 6 meses una reducción mensual persistente en el ritmo de la inflación. Pero ten en mente que Argentina viene de un 2022 de casi 100% de inflación y un primer año de Milei en el 2023 con 211% de inflación. O sea, aquí se mezclan dos cosas. El éxito relativo de lo que llamó el equipo de Milei la primera fase del plan de gobierno, que era déficit cero público y una primera parte de reducción del tamaño del Estado, con lo que esto ha generado en perspectiva de crecimiento, pero se le puede atribuir 6 meses de reducción de inflación. ¿Cuánto se tiene acumulado a junio de 2024? 79.4%. Aún así, el nivel de inflación es alto. Y la meta ahora, en lo que llama Milei y el equipo, la segunda fase del plan, es que llegue a una inflación mensual, ojalá de un 4%. Todavía estamos hablando de casi un 48% anual. ¿Y qué viene en esta segunda parte? Que lo han visto más retador, lo que es la emisión cero. Emisión de dinero cero, y ahí queda un poco más abierto que es emisión cero. Porque en términos nominales he comenzado a ver algunos indicadores que implican que la tasa de emisión ha sido intraanual casi un 100%. Pero si la ajustamos por la inflación anualizada, ha sido un 5% real. Viene lo más retador, que es entonces cómo comenzamos a abrir el mercado cambiario. Todo Dios mediante, caminando hacia qué, estabilidad de precios y una economía a nivel de mercado funcional. Pero queda mucho por delante todavía para Argentina. Vamos a una pausa comercial y al regresar tendremos a nuestro invitado Raúl Ovalle, economista y socio de Analítica.
Estamos de vuelta con el programa Consumo e Inversión. Nos acompaña el economista Raúl Ovalle, quien es socio de Analítica. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias. Feliz de estar con ustedes en este espacio. Les felicito por la iniciativa y es bueno que todo el público televidente sepa que son amigos, colegas que gozan de mi respeto y admiración, no solamente como profesionales, pero sobre todo en la parte humana. Así que muchas gracias. Muchas gracias por tus Raúl, palabras. viceversa. Raúl, en los últimos días tú has hablado mucho de geopolítica. Y yo quisiera que acá tú nos dijeras, desde el punto de vista de la economía, ¿por qué es importante la geopolítica? Mira, ustedes hace poco estaban haciendo un análisis sobre las diferentes perspectivas y proyecciones para varios países de la región, se centraron en Argentina, pero la realidad es que estas proyecciones están atadas a lo que uno le podría llamar riesgos difíciles de prevenir y con impacto que en caso de materializarse fuesen inciertos, y la gran mayoría de estos riesgos están circunscritos a todo lo que tiene que ver con el entorno geopolítico. Si mañana estallase una crisis en Medio Oriente que afectase a grandes productores de gas natural o petróleo, por ejemplo, y el precio del petróleo de repente se duplica o triplica, muchas de estas proyecciones que hasta hace poco se estaban mencionando, pues por supuesto tendrían que cambiar automáticamente. Entonces la idea de estar monitoreando constantemente la evolución de los desarrollos geopolíticos que son relevantes, en el caso de la República Dominicana, para nuestra economía, me parece a mí que debería formar parte de un marco efectivo de gestión de riesgo, distinto del que tradicionalmente gestionaría un equipo económico. Esto sería un complemento adicional para fortalecer los marcos de gestiones tradicionales. Raúl, ya casi no se ve en los medios de los impactos económicos que puede tener, por ejemplo, la guerra Rusia-Ucrania en economías como las nuestras. Sin embargo, te he escuchado hablar al respecto y nos gustaría saber qué impacto ha podido tener esta guerra en la República Dominicana. Mira, a mí me gustaría hacer una muy breve anécdota de que cuando esa guerra estalla, que fue finales de febrero, hace ya un poco más de 2 años, yo recibí la llamada del presidente de una entidad de intermediación financiera preguntándome, mira, Ovalle, yo desconozco detalles sobre lo que está ocurriendo, pero me gustaría saber cómo esta guerra va a afectar mi hoja de balance. Y entonces, esto es un perfecto ejemplo de cómo algo que aparenta estar tan alejado de nuestra realidad puede acarrear impactos insospechados en la hoja de balance de una entidad de intermediación financiera. Esa entidad, para seguir ocupando ese ejemplo, estaba, como muchas, muy concentrado en el mercado inmobiliario. Y resulta que cuando estalla la guerra de Ucrania, República Dominicana recibía cerca del 30% de todas las importaciones de hierro o palanquilla que se utiliza para generar varillas, etcétera. Entonces ustedes se pueden imaginar que en ese momento uno podía anticipar que la escasez de hierro que habría en el país, en el mercado de insumos del sector construcción, pues automáticamente iba a crear un incremento importante de precios para los constructores. Incremento de precios que eventualmente se le traspasa a los adquirientes. Y que, ¿cuáles son los que se ven o son más sensibles, particularmente más afectados? Los que están en el segmento de las viviendas bajo costo. Por lo tanto, en ese caso puntual, una entidad de intermediación financiera que tuviese concentrada en el ecosistema inmobiliario, como habría muchas, se iba a ver más impactada en sus hojas de balance que aquellas que en ese momento no le iban a estar tanto. Ese es uno de varios efectos. Un efecto, por cierto, Alexis, volviendo a tu pregunta, que desde que inicia la pandemia a la fecha, los incrementos acumulados para los constructores en promedio han sido entre 45 y 50% en cuanto al costo de construir una nueva vivienda. Y asimismo se ha traspasado al adquiriente, por lo tanto la vivienda en general hoy es casi 50% más cara que antes de que haya iniciado todo este conflicto. Los salarios, que si bien han venido creciendo, no han crecido a ese nivel, de 50% acumulado en ese periodo. Por lo tanto, ha habido una pérdida de poder adquisitivo
en el mundo inmobiliario. Eso es un elemento. Hay otros. Por ejemplo, en el momento en el que estalla la guerra, la cantidad de visitantes que recibíamos, combinado de Rusia y de Ucrania, los colocaban como el tercer mayor emisor de turistas a la República Dominicana. Y ya en ese momento iban a ser divisas, ingresos por turismo que no íbamos a estar recibiendo, al menos en el corto plazo. Y por supuesto, cuando uno considera que tanto Ucrania como Rusia, en el momento que estalla la guerra, si uno calculaba la participación combinada que tenían estas potencias energéticas en mercado de petróleo, de gas natural, de fertilizantes, que son tan importantes en el mundo de la agropecuaria y que tienen efectos inflacionarios sobre alimentos, entonces uno podía también anticipar que, como se dio, iba a haber un incremento de muchos de estos precios. Entonces estos no fueron efectos alejados, sino de hecho bastante dirigidos, que impactaron a la República Dominicana y en alguna medida, algunos más que otros, como ya mencioné en el caso del ecosistema inmobiliario, han dejado secuelas en la República Dominicana. ¿Y qué podrías tú decirnos de un impacto que el conflicto Israel-Palestina en la economía de República Dominicana? Ese es un caso interesante porque, distinto del caso de Ucrania, nosotros en República Dominicana, al momento en el que en octubre del año pasado, cuando inicia este conflicto, nosotros no teníamos una gran vinculación con Israel. Sí teníamos una colocación importante, una participación importante en el mercado doméstico de Israel de piña, que venía de la República Dominicana. Pero fuera de ese o esos productores de piña que se pudieron haber visto afectados por una menor demanda en Israel, la realidad es que la relación comercial entre Israel y Dominicana era bastante baja. Pero ¿qué ocurre? La geopolítica, la parte de geopolítica habla de geografía. Y ocurre que al sur de Saudi Arabia, para ubicarnos más o menos a nivel geográfico, en este país que se llama Yemen, pues unos insurgentes le declaran la guerra a Israel, producto de lo que estaba ocurriendo en ese conflicto de Israel y Palestina. Y al hacerlo, en lugar de ir a Israel, lo que dicen es: todos los barcos que pasen por un estrecho que se llama Bab el-Mandeb, es un estrecho sumamente estratégico porque conecta los mercados de Occidente, y particularmente europeos, vía Canal de Suez, con los mercados asiáticos de producción de bienes, barcos que pasaban por ese estrecho, barcos que bombardeaban. Por lo tanto, los barcos tuvieron que hacer unos cambios de rutas marítimas importantes, bajando por Sudáfrica para poder entrar a Europa. Uno dirá, ¿y por qué eso tendría que tener impacto en República Dominicana? Bueno, el comercio que nosotros recibimos, por ejemplo, de la India, pasa por esas rutas. Rutas ahora que se han vuelto más largas, que se han vuelto más costosas. ¿Qué importa República Dominicana de la India? Mayormente medicamentos, entre otras cosas. Entonces ahora tenemos un riesgo en el sector salud, particularmente en la comercialización de medicamentos, de que los medicamentos lleguen más tarde, lleguen un poco más caros, porque ahora transportar contenedores pues es mucho más costoso. Yo con esto no quiero decir que estamos frente a una crisis a nivel de medicamentos en República Dominicana, sino como ese efecto de esa guerra que menciona tiene un impacto insospechado específicamente sobre un mercado tan estratégico para nuestro país. Ahora vamos a venir más cerca a la región. Conflictos políticos en Venezuela. Este es un tema también interesante, yo diría por varias razones. Uno podría pensar que en la medida en que esa crisis se va agudizando, hay un riesgo genuino de unos cambios demográficos, es decir, una emigraciones masivas de venezolanos hacia distintos países de la región, y sabemos que República Dominicana sería uno de ellos. Entonces tendríamos como país que estar preparados para recibir quizás una cantidad superior a lo que previo a esta crisis sociopolítica que se viene dando en ese país pues haya ocurrido. Pero también hay otro elemento, y es que en la medida en que no se resuelva, vamos a tener a un ex gigante, como lo es Venezuela, todavía bajo un régimen dictatorial izquierdista que manda una señal hacia los mercados internacionales de que la región latinoamericana todavía está muy polarizada,
todavía es muy volátil, y dentro de esta tormenta regional, República Dominicana sigue viéndose entonces como este oasis de estabilidad política, de estabilidad social, de estabilidad económica, con una economía que aparenta va a ser la de mayor crecimiento en este año y posiblemente en el 2025 también, de toda la región. Entonces, estos eventos en Venezuela podrían generar, por ejemplo, una mayor demanda por nuestros bonos, los que colocamos, y por lo tanto nos permitiría colocarlo incluso hasta más barato hacia futuro. Por supuesto, esto es condicionado también a un sinnúmero de otros elementos, y también todo lo que tiene que ver con inversión extranjera directa, particularmente la que viene de Venezuela, podría ver a República Dominicana como un refugio de estabilidad para esas inversiones en la medida que se agudiza la crisis. Gracias. Vamos a una pausa comercial y al regreso continuaremos conversando con el economista Raúl Ovalle, quien es socio de Analítica. Estamos de regreso en Consumo e Inversión con Raúl Ovalle, nuestro invitado del día de hoy. Raúl, queremos aprovechar la conversación para hablar un poco de que los precios que hemos estado resaltando han sido precios que son muy sensibles, tanto para el bolsillo del consumidor como por lo que genera sobre los tomadores de decisiones del turno. Hemos hablado de alimentos, combustible, construcción, o sea, la vivienda, y medicamentos. Entonces, por ejemplo, en el tema de combustibles, en algunos momentos, en temas anteriores, ha sido del parecer que hay un espacio para tener una política de gestión de riesgo también basada en cubrir los riesgos del movimiento de precios del petróleo. ¿Cómo puedes ver eso como parte de una solución parcial a esta situación de los riesgos geopolíticos? Mira, Raúl, yo te diría que primero habría que reconocer que justamente luego de ese evento de Rusia y Ucrania, el mundo se ha vuelto mucho más fragmentado, si se quiere, a nivel geopolítico. No solamente está ese riesgo, tenemos riesgo en el mar del sur de China, ya se mencionó también el tema de Medio Oriente. Entonces, ese reconocimiento de que el nivel de riesgo geopolítico hoy es mucho mayor que lo que tocaba gestionar 10 años atrás, debe llevar entonces a políticas de mitigación, que es el punto al que aludes. Y yo te diría que en el caso de la República Dominicana sería bastante importante cubrirnos contra el riesgo de que los precios de algunos de los insumos principales de nuestra matriz energética, dígase gas natural, carbón, el petróleo ya no es tanto en términos de matriz energética, pero sigue siéndolo en términos de consumo, pues por supuesto que nosotros deberíamos de pensar en una política de Estado. Y de hecho, es importante destacar que las autoridades actuales, al momento en el que estalla la guerra de Rusia y Ucrania, ya tenían contratado una cobertura contra incrementos inesperados de precios del gas natural que se extendía, si mi memoria no me falla, hasta 2023 de manera escalonada. Y lo interesante es que el efecto de esa guerra sobre el incremento del gas natural en Dominicana estuvo mucho más mitigado gracias a esa cobertura que si no la hubiésemos tenido. Yo pienso que el próximo paso es, dado el reconocimiento de este entorno elevadísimo de riesgo, de esta tormenta geopolítica, si se quiere, que parece que es más permanente que transitoria, transformar eso entonces en políticas de Estado. De no hacerlo, entonces el riesgo en el que las autoridades estarían incurriendo es en el tener que financiar a través de el bolsillo, por decirlo de algún modo, de las finanzas públicas, pues cada vez que se materialice alguno de estos eventos inesperados a través de un aumento del déficit fiscal y de incremento de deuda pública. Que sabemos que de por sí hay muy poco espacio adicional para enfrentar lo que pueden ser estas iniciativas. Por supuesto. Entonces, esto en parte, para llegar a otro de los elementos, y que lo tocaste en uno de tus artículos más recientes, que es la creación de un consejo consultivo como de alguna manera gestor estratégico de esa política nacional ante esa manifestación de los riesgos geopolíticos. Mira,
Yo pienso que muchos analistas, muchos economistas tendrán formas diversas de sugerir cómo gestionar esto. A mí personalmente me luce que traer opiniones y voces expertas, sobre todo en materia de geopolítica, que debía haber aclarado al principio, yo no soy un experto en geopolítica ni relaciones internacionales, quizás un entusiasta, pero como economista sí veo la importancia de analizar y monitorear estos temas. Y entonces yo pensaría que un consejo consultivo donde primero se identifiquen perfiles de renombre internacional. Hay algunos conocidos como el profesor John Mearsheimer de la Universidad de Chicago, es uno de los que de hecho anticipó casi con una década este conflicto que eventualmente se dio en Rusia y Ucrania. El ex canciller de Singapur, George Geo, que es uno de los grandes conocedores de estos temas, o Sarah Payne de la Escuela Naval Americana. Son algunos de los perfiles de renombre mundial que están constantemente monitoreando, recomendando, identificando también cuáles son la probabilidad de que estos riesgos se materialicen. Y por supuesto, este equipo consultivo debería estar a la disposición de un equipo local que idealmente, en mi visión, tendría que comprender a el Banco Central, vía obviamente su gobernador y su equipo estratégico, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Finanzas o Hacienda, a través de nuevo de sus ministros y sus equipos estratégicos, y yo incluso agregaría también a la Dirección General de Aduanas, de Impuestos Internos y la Superintendencia de Bancos por un elemento de estabilidad financiera. En la medida que estos señores de fuera puedan informar a este equipo interno, que se supone debería de estar coordinado bajo la sombrilla, quizás idealmente de presidencia, para darle entonces la categoría que entiendo yo se merecen, pues podrían comenzar a desarrollar un marco donde se puede identificar la probabilidad de que un riesgo se materialice, el potencial impacto y los sectores impactados. Y cuando digo sectores, no solamente el sector económico, también hogares, qué tipo de hogares se impactan más que otros. Y finalmente, que puedan también identificar la permanencia o transitoriedad de ese tipo de riesgo. Y le doy rápidamente un ejemplo de cómo yo visualizo que un consejo de ese tipo hubiese funcionado previo a la guerra de Ucrania. Lo primero es que varios centros de estudios importantes habían anticipado un año antes el potencial de invasión. Si un consejo de esta naturaleza hubiese estado operando, se hubiese advertido con tiempo de que esto era un riesgo. Y dado que se hubiese advertido, seguramente que ya a nivel interno se hubiese identificado cuál es la relación comercial entre República Dominicana y Ucrania y Rusia. Se hubiesen identificado sectores como el de construcción que potencialmente se iban a ver afectados. Se hubiesen identificado, por ejemplo, en el segmento de bajo costo y hogares de bajo ingreso, que había un riesgo de que iban a haber incrementos importantes de costos de construcción. Se hubiese identificado, por ejemplo, el riesgo de incremento en precios de fertilizantes y su eventual impacto en precios de alimentos. Hubiésemos incluso podido desarrollar escenarios sobre la desaceleración económica que una crisis de esta naturaleza hubiese generado, lo que a su vez hubiese llevado a que desde la política fiscal se hubiesen diseñado programas de impulso fiscal o desde la política monetaria, programas de ya sea liberación de encajes, reducción de tasas, etcétera. Pero fíjense que en el fondo lo que estoy tratando de describir es el equivalente a una vacuna, ¿no? Yo no estoy diciendo que el riesgo no se materialice y no hubiese afectado. Lo que estoy diciendo es que con este nivel de preparación, pues al identificarlo, muchos de sus impactos pudiesen haber sido menores o quizás se hubiesen mitigado. Sí, veo que le otorgas papeles relevantes tanto a la política fiscal como a la política monetaria en tu propuesta. ¿Cuáles serían, digamos, la tarea que tendrían los miembros de ese consejo que tú propones? Yo pienso que la principal, como dije, es establecer este marco de identificar probabilidad de ocurrencia, sectores impactados y magnitud de impactos y permanencia. A partir de ahí se podría establecer entonces un ranking para nosotros entonces decir, en el mapa mundi, ¿cuál es el riesgo geopolítico del cual República Dominicana debería de tener un protocolo, por así llamarle, de respuesta más afinado? Es el riesgo de que
China invada Taiwán, por ejemplo, o es el riesgo de que la crisis de Rusia y Ucrania se torne nuclear, o es el riesgo de que, dado los eventos que vimos en Estados Unidos, donde estuvimos a pulgadas potenciales de una crisis sociopolítica, si se hubiese materializado el asesinato de un candidato, ¿cómo esto hubiese afectado? Entonces, un consejo consultivo y sobre todo lo que serían los participantes domésticos, yo pienso que tendrían como tarea principal generar ese ranking, esa identificación de esos riesgos y para cada uno de ellos un protocolo de respuesta. Yo no pienso, de nuevo, que esto es algo perfecto, a veces es enemigo de lo bueno, pero sin duda me parece a mí que es una parte relevante para poder, como dije, mitigar este entorno geopolítico tan convulso que estamos viviendo. Raúl, te agradecemos muchísimo compartir tus ideas con nosotros en el día de hoy. Siempre se van a quedar muchas preguntas por hacerte, pero eso nos motiva a que en una próxima entrega te tengamos con nosotros. Así que te agradecemos tu participación en el día de hoy. Y a ustedes, amables televidentes, los esperamos en una próxima entrega de Consumo e Inversión.